vamos a hablar sobre la anatomía de la pelvis femenina. La anatomía humana es la ciencia dedicada al estudio de la estructura y forma del cuerpo humano. Anatomía deriva del término griego anátome, que quiere decir cortar a través, significado que corresponde actualmente al término disecar. La disección se realiza cortando o separando los tejidos para su estudio, y es uno de los procedimientos que permiten estudiar la estructura del cuerpo humano. La pelvis es aquella porción del esqueleto formada por los huesos coxales y el sacrocoxis. Se trata de un anillo osteoligamentoso casi inextensible que se interpone entre el tronco y las extremidades inferiores y constituye el canal duro por el que debe atravesar el feto durante el parto. ¿Algo de historia? El primero en describir la anatomía de la pelvis materna fue Andrés de Vesalio en 1543. En 1560, Savonarola introduce el concepto de desproporción fetopélvica. En 1762, William Smile realiza la primera descripción del mecanismo del parto, y es el primero que mide el diámetro con juego diagonal. Por mucho tiempo, la evaluación de la relación fetopélvica se realizó en forma manual, hasta el descubrimiento de los rayos X por Wilhelm Röntgen en 1895. Y en 1897 la primera imagen radiográfica de la pelvis materna la realizó Albert en Alemania y Barnier en Francia. El estudio y análisis de este tema es la base para poder entender de una mejor manera temas próximos de la materia, para tener una base anatómica del mecanismo del parto y de las posibles lesiones de la madre al momento del parto. Descripción anatómica de la pelvis obstétrica. Los huesos ilíacos, que son estos, el sacro y el coxis, están articulados entre sí y forman un cinturón óseo. Les vamos a mencionar algunos puntos de referencia que nos van a ayudar a ubicarnos para futuros términos que vamos a utilizar. En el sacro, pues es importante saber que esta parte, que se resalta en morado, es el promontorio. Y por aquí son las alas del sacro. Ahora, la articulación que une el ilíaco y el sacro es la articulación sacroiliática. Ahora, en el coxal es importante ver la tuberosidad isquiática que se encuentra en el isquion y está remarcada en rosa. Esta es una visión posterior del hueso, y si lo vemos desde una cara medial, también es importante señalar la espina ciática resaltada en verde. Ahora, del pubis es importante remarcar que esta es la sínfisis del pubis y las eminencias iliopúbicas, que son unos bordes a cada lado. Internamente, la pelvis está dividida en dos partes por la línea inominada. Esta línea está formada por la línea arcuata, que pasa más o menos por aquí, la línea iliopectínea y la cresta pectínea. A toda esta línea le llamamos línea inominada y también en algunas literaturas la marcan como línea terminal. Ahora, esta línea divide la pelvis en dos partes: la pelvis falsa o mayor, que es lo que se encuentra todo por arriba de esta línea, y la pelvis verdadera o menor, que es la que se encuentra por debajo. La pelvis mayor o falsa no tiene importancia desde un punto de vista obstétrico, ya que solo contiene vísceras abdominales. La que sí es la pelvis menor o verdadera. Esta tiene una forma de cilindro inclinado, a través de la cual pasa el feto. Por obvias razones, desempeña un papel esencial en el momento del parto, y contiene vísceras extraperitoneales, lo que son la vejiga, el útero y el recto, todas estas sujetas al suelo pélvico muscular. Y en esta se distinguen tres zonas, que es el estrecho superior, la excavación pelviana o estrecho medio y el estrecho inferior. El estrecho superior, o también llamado plano de entrada, está delimitado anteriormente por la rama superior de la sínfisis del pubis, lateralmente por la línea inominada y posteriormente por la porción superior del sacro, que serían las alas y el promontorio. Entonces el estrecho sería esto que estoy señalando. Ahora, los diámetros anteriores del estrecho superior. Vamos a hablar primero del diámetro anteroposterior,
también llamado conjugado verdadero o promonto suprapúbico. Este pues va desde el promontorio hasta el borde superior de la sínfisis del pubis y debe de medir aproximadamente 11.5 centímetros. Ahora, el conjugado obstétrico o diámetro promonto retropúbico se observa mejor de una vista lateral. Quitamos el hueso coxal y este va desde el promontorio hasta el culmen retropubiano, más o menos por la parte media de la sínfisis del pubis, y debe de medir 11 centímetros. Este es un punto crítico por el que tiene que pasar el feto. Por último, se mide el conjugado diagonal, que es la distancia entre el promontorio y el borde inferior de la sínfisis del pubis. Este en una pelvis ginecoide debe de medir aproximadamente 12.5 centímetros. Y también este diámetro nos sirve para realizar la pelvímetría interna. Los otros diámetros del estrecho superior son el transverso, que va desde el inicio de la línea iliopectínea a la otra y debe de medir aproximadamente 13 centímetros. Y los diámetros oblicuos, que estos miden 12 centímetros y va desde la articulación sacroiliaca a las eminencias iliopúbicas de cada lado. Entonces son dos diámetros oblicuos. Ahora vamos a hablar de la excavación pélvica o el estrecho medio. Quitamos el coxal y pues el estrecho medio o excavación pélvica está formada por la concavidad del sacro, la cara interna del isquion, las espinas ciáticas, la cara posterior del pubis y la rama ascendente del isquion. Ahora, los diámetros de la excavación. Tenemos primero el diámetro anteroposterior o también llamado diámetro misacro subpúbico. Este va desde la parte de mayor concavidad del sacro, aproximadamente S3, hasta el borde inferior de la sínfisis del pubis y mide 12 centímetros. Ahora, el diámetro transverso o también llamado biciático va desde la espina ilíaca a la otra y mide de 10.5 a 11 centímetros. Ahora vamos a hablar del estrecho inferior, también conocido como plano de salida. Este pues es el de mayor importancia después del estrecho superior y está formado por el borde inferior de la sínfisis del pubis, por la rama isquiopúbica, por la tuberosidad isquiática. Por aquí pasa un ligamento que se llama ligamento sacrotuberoso y la punta del coxis. Ahora vamos a una vista lateral para ver sus diámetros. El diámetro anteroposterior, que este pues es muy importante, también se le llama diámetro subcoxigio subpúbico, que va desde la punta del coxis hasta el borde inferior de la sínfisis del pubis. Este diámetro, cuando el coxis no está retropulsado, mide de 8.5 a 9 centímetros, pero con el paso de la cabeza del bebé, el coxis se retropulsa, o sea, se hace hacia atrás y aumenta de diámetro, midiendo desde 11 a 11.5 centímetros. También está descrito, pero no es de mucha importancia, el diámetro subsacro subpúbico, que es de la parte final del sacro hasta el borde inferior de la sínfisis del pubis y mide aproximadamente 11 centímetros. Ahora, el diámetro transverso.
Este también se le llama biisquiático, ya que va desde la tuberosidad del isquion a la otra y mide aproximadamente 11 centímetros. Ahora regresamos a una vista lateral, quitamos el coxal y ahora vamos a hablar del eje pélvico o curva de Carus. Esta pues sería una línea que une los puntos centrales de los diámetros de los tres estrechos pélvicos y es de gran importancia porque es el eje que determina la dirección que el feto debe seguir durante el parto. Si vamos poniendo todos los diámetros anteroposteriores, promonto suprapúbico, promonto retropúbico y promonto subpúbico, misacro subpúbico, el diámetro subcoxígeo subpúbico y el subsacro subpúbico, y obviamente de los diámetros transversos. De todos estos diámetros sacamos una línea o una curva que sería la curva de Carus. Si juntamos los puntos medios sería algo aproximadamente así. Y pues como vemos es una línea curva con concavidad anterior y esta pues resulta de la unión de dos ejes. Un eje de encajamiento que sería el eje vertical, que este es perpendicular y es trazada sobre la parte media del plano del estrecho superior. Y un eje de desprendimiento que sería el oblicuo, que es una línea perpendicular a la parte media del diámetro subcoxígeo subpúbico. Ahora, la unión de estos ejes forman el eje pélvico o línea o curvatura de Carus. Ahora vamos a hablar de la relajación de los ligamentos pélvicos y el aumento de la movilidad articular durante el embarazo. La cavidad del disco interpúbico aumenta de tamaño durante el embarazo. De esta manera aumenta la circunferencia de la pelvis menor y contribuye a aumentar la flexibilidad de la sínfisis del pubis. Al elevarse las hormonas sexuales y la hormona relaxina, la movilidad de las articulaciones de la pelvis aumenta cuando se relajan las articulaciones y los ligamentos pélvicos durante la segunda mitad del embarazo. El coxis se desplaza posteriormente. La relajación de las articulaciones sacroiliacas y de la sínfisis del pubis aumenta un 10 a 15% el diámetro transverso y la distancia interespinosa. Todo esto facilita el paso del feto a través del conducto pélvico o canal de parto. El único diámetro que no se ve afectado es el conjugado verdadero. Al relajarse los ligamentos sacroiliacos, las articulaciones homónimas se encajan menos y se obtiene una mayor rotación de la pelvis y se produce una lordosis durante el embarazo. En instancias finales del embarazo, los ligamentos de las articulaciones de la pelvis se relajan de manera extrema, pero pueden producirse luxaciones. Seguimos con los tipos de pelvis. En 1930, Caldwell y Molloy identificaron 4 tipos básicos de pelvis, que estos son aceptados internacionalmente, que son el ginecoide, el androide, el antropoide y el platipeloide. Estos son basados con los diámetros del estrecho superior y algunos rasgos de la pelvis verdadera o del estrecho inferior. De las formas de la pelvis depende el mecanismo en que el feto se adapte al canal del parto. Se han señalado factores ambientales, culturales y genéticos que contribuyen al desarrollo del tipo de pelvis. Por ejemplo, la pelvis androide es más frecuente en mujeres expuestas a una gran actividad física durante la adolescencia. La antropoide, en la que caminaron a una edad tardía, usualmente después de los 14 meses de nacida. Y la platipeloide, en la que adquirieron la posición erecta antes de los 14 meses.
Ok, sigue la pelvis ginecoide. Esta pues es la más adecuada para la evolución espontánea del parto vaginal, donde su diámetro anteroposterior es similar al diámetro transverso. El sacro se encuentra en una posición normal, el ángulo subpúbico es abierto y el estrecho superior tiene una forma redondeada u ovalada. Ahora el tipo de pelvis androide o infundibuliforme. En esta, el diámetro anteroposterior es algo menor que el diámetro transverso. El sacro se encuentra inclinado hacia adelante, las paredes laterales son convergentes y las espinas ciáticas son muy prominentes. El ángulo subpúbico es cerrado y el estrecho superior tiene forma triangular con base posterior. El tipo de pelvis antropoide, donde el diámetro anteroposterior es mayor que el transverso. El sacro es largo y recto, dirigido hacia atrás. Las paredes laterales son algo convergentes. Las espinas ciáticas son muy poco prominentes y el ángulo subpúbico es algo estrecho. Ahora el tipo de pelvis platipeloide, el cual el diámetro anteroposterior es menor que el transverso. El sacro es corto y dirigido hacia atrás, las paredes laterales son rectas, las espinas ciáticas son prominentes, el ángulo subpúbico es abierto y el estrecho superior tiene forma ovalada con predominio transversal. Es importante conocer estos tipos de pelvis, ya que por ejemplo en un trabajo de parto obstruido puede provocar lesiones maternas y fetales o incluso la muerte, dada la desproporción entre el tamaño del feto y el canal del parto materno. Es una desproporción cefalopélvica que se produce cuando la cabeza o el cuerpo del bebé es demasiado grande para pasar por la pelvis de la madre. Se cree que una verdadera desproporción cefalopélvica es rara, pero en muchos casos la falta de progreso durante el parto se les da un diagnóstico de desproporción cefalopélvica. Ahora, algunas causas para la desproporción cefalopélvica se piensa que son los factores hereditarios, diabetes, posmadurez, multiparidad, posiciones fetales anormales, pelvis pequeñas o pelvis en forma anormal. Ahora la topografía de la pelvis. Aquí vamos a hablar de los planos de Hodge, que es un sistema de coordenadas obstétricas que nos permiten situar la presentación durante el trabajo del parto y evaluar la progresión móvil fetal. Es el estudio del grado de encajamiento del feto en la pelvis y presenta para ese estudio 4 planos. Entonces tenemos que en el plano 1, la presentación cefálica del feto es libre y va del borde superior de la sínfisis del pubis al promontorio del sacro. En el plano 2, la presentación ya es fija y va desde el borde inferior de la sínfisis del pubis al cuerpo vertebral S2. En el plano 3, la presentación ya está encajada y va tocando las espinas ciáticas, por lo que se dice que es tangencial a las espinas ciáticas. Y en el plano 4, aquí ya está profundamente encajado y es una línea recta que va desde el vértice del hueso sacro hacia adelante. Aquí ya existe abombamiento del periné. Ahora las estaciones de Lee. Corresponde a la distancia del punto de guía óseo respecto al diámetro biciático. Mediante el tacto vaginal es posible palpar las espinas ciáticas y determinar su relación con la presentación. Si la presentación se encuentra por encima de las espinas ciáticas, se expresa de modo negativo. En -4, la presentación es libre. Si se encuentra en el diámetro biciático, sería un grado 3. Y en este momento, el diámetro mayor de la cabeza fetal se encuentra en el estrecho superior de la pelvis y el punto más prominente llega al plano de las espinas ciáticas. Cuando está en este plano, la presentación ya es encajada. Por debajo del nivel de las espinas, el descenso se expresará como positivo, espinas, por ejemplo, espinas +1 o +2. Ya en espinas +3, el punto más prominente de la presentación se asoma en la vulva durante las contracciones, y en espinas +4 se asoma aún en ausencia de contracciones uterinas. Esta es una comparación de los planos de Hodge, que son de la escuela europea,
y de las estaciones de Dilley, que es de la escuela norteamericana. También cabe recalcar que los planos de Hodge son planos paralelos entre sí, y las estaciones de Dilley son planos perpendiculares al canal del parto, que sería la curvatura de Carus. Por último, vamos a hablar del suelo de la pelvis. El suelo de la pelvis está conformado por la fascia pelviana y el diafragma pélvico. El diafragma pélvico está conformado por la fascia superior del diafragma pélvico por arriba, los músculos elevador del ano y coccigio cubiertos por la fascia en medio y la fascia inferior del diafragma pélvico. Aquí podemos ver el piso pélvico, quitamos algunos músculos para poder observar otros. Entonces está formado por el músculo coccigio y los elevadores del ano, que sería el pubo rectal, el pubo coccigio y el iliococcigio. Desde el punto de vista obstétrico, el conocimiento del piso pélvico tiene una importancia, ya que al momento del paso de la cabeza y del feto por la vagina, puede ocasionar lo que es un desgarre perineal, que es un desgarro o daño de la piel y o los músculos entre el introito vaginal y el orificio anal. Y aquí pues los hay de diferentes grados. Por ejemplo, el primero solo afecta la piel, el segundo grado ya afecta músculos entre vagina y ano, y ya empieza a requerir una intervención quirúrgica para repararlo. Y los más graves pues sería el grado 3 y el grado 4, donde el grado 3 ya se afecta parcialmente el esfínter anal y el grado 4 ya lo afecta completamente. Pues esta fue la bibliografía en la que nos basamos para realizar este video. Y estos son algunos videos que recomendamos. También están puestos en nuestro documento para su futura revisión.